Buenos días chicos, estamos en Versalles y hoy va a ser un vídeo muy bonito. Lo vamos a enseñar, bueno, todo lo que podamos y demás. Así que seguid aquí con nosotros en Aventuras Patri Javieranas. Chicos, qué ganas tenía de sacar este vídeo y es que merece muchísimo la pena visitar este lugar tan grandioso. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a la entrada y por el camino os diré que tenemos un vídeo en el canal de cómo ir a Versalles desde Disneyland París en transporte público, en el RER, para que nos entendamos. Y también tenemos el artículo subido a la página web donde os pongo las líneas del metro para que sea más fácil. Espero que os sirva todo, pero si aún así os quedáis con alguna cuestión por resolver, no dudéis en preguntarnos. La primera partida de caza del delfín futuro Luis XIII tuvo lugar el 24 de agosto de 1607 en Versalles, donde gustaba ir su padre Enrique IV. Al igual que él, Luis XIII quedó prendado de este lugar idóneo para la caza y de fauna abundante. En 1623, el rey Luis XIII ordenó la construcción de un pabellón de caza en el que dormiría a partir de junio de 1624. Reconstruido entre 1631 y 1634, y ese edificio sería el origen del palacio que hoy conocemos. Desde muy joven, a Luis XIV le agradó Versalles. Será él quien decida ampliar sus dominios más allá de los límites establecidos por su padre Luis XIII. El Rey Sol tenía una auténtica visión para el lugar. Cual arquitecto, Luis XIV construyó la obra de su vida, a la que permanecerá para siempre vinculado. El pabellón de caza se convirtió progresivamente en un palacio de recreo hasta llegar en 1682 a ser la residencia principal de la corte y del gobierno. Luis XIV trasladó allí no solo a su aristocracia, sino también a su administración central. Convirtió el palacio en una manifestación de su poderío. A su muerte, el palacio y sus dominios distaban mucho de estar acabados, pero tras 50 años de obras, el monarca había perfilado todas sus líneas y proporciones, posteriormente perfeccionadas y actualizadas por sus sucesores. A la muerte de Luis XIV en septiembre de 1715, la corte abandonó Versalles. Hubo un abandono del lugar durante un largo periodo, pero el 15 de junio de 1722, el joven Luis XV decide, por voluntad propia, regresar a Versalles. Su intención era terminar la obra de su bisabuelo y al mismo tiempo crear espacios más íntimos y apartados que le hicieran sentir más cómodos que los espacios públicos del Rey Sol. Durante su reinado se llevaron a cabo considerables transformaciones interiores y exteriores, como la reforma integral de su aposento, la eliminación de la escalera de los embajadores o la construcción de la Ópera Real, proyectada por su predecesor. Y llegamos a la época de Luis XVI. Nacido en Versalles como su abuelo Luis XV, Luis XVI fue coronado poco antes de cumplir 20 años. La celebración de su boda en 1770 en la Ópera Real con la archiduquesa austríaca María Antonieta fue uno de los grandes acontecimientos de Versalles a finales del siglo XVIII.
A diferencia de su antepasado, Luis XVI pasaba la mayor parte de su tiempo en el palacio, donde mandó realizar varias obras interiores y se dedicaba, en sus pequeños gabinetes, al estudio de diferentes ciencias por las que tenía un interés particular. Mientras que en Versalles seguían dándose a las fiestas y la ociosidad, los cortesanos pasan la mayor parte de su tiempo en París, dejando a menudo el dominio vacío. Debido a las políticas fiscales y los gastos desorbitados de la reina, la imagen de los monarcas no tardará en deteriorarse tanto a ojos del pueblo como de la nobleza. El 6 de octubre de 1789, la familia real se ve obligada a abandonar definitivamente el palacio, siendo trasladada a las Tullerías a la espera de su trágico final. El Palacio de Versalles atravesó el periodo revolucionario sin grandes estragos. La caída de la monarquía en agosto de 1792 abrió un periodo de incertidumbre. Al mismo tiempo que se discutía sobre el uso que debía darse al lugar, se decidió que el mantenimiento de las antiguas casas reales correspondía, a partir de ese momento, a la nación. El Louvre, inaugurado en agosto de 1793 con el nombre de Museo Central de las Artes, acogería las colecciones de pintura y escultura de la corona, pero aquellos muebles y objetos que no acompañaron a la familia real a las Tullerías, que no se enviaron al guardamuebles de la corona o que no se requisaron, acabaron siendo vendidos. Pese a todo, en el palacio seguían organizándose visitas guiadas. Napoleón, consciente de la imagen asociada al palacio, decidió no trasladarse allí. Habrá que esperar hasta 1830 y la ascensión al trono de Luis Felipe, rey de los franceses, para que Versalles experimente un auténtico renacer. En 1833, el monarca decidió crear un museo dedicado a todas las glorias de Francia, con el fin de cohesionar a todos los franceses, desde los monárquicos legitimistas hasta los revolucionarios y los napoleónicos, pasando por los liberales. Inaugurado en 1837, el museo celebraba los hitos gloriosos de la historia de Francia desde la Edad Media hasta comienzos de la monarquía de Julio. Habiendo salido indemne de la Primera Guerra Mundial, el Palacio de Versalles es el lugar elegido para la firma del Tratado de Paz en 1919. Sin embargo, el palacio aquejó una falta de mantenimiento durante años por falta de recursos. Su salvación viene del otro lado del Atlántico, gracias a las ingentes donaciones del multimillonario Rockefeller, quien inauguró así una práctica filantrópica y de mecenazgo indispensables para el buen funcionamiento del lugar. Los sucesivos conservadores del palacio se esforzaron por recuperar su mobiliario. Poco a poco, el lugar adquiere una gran notoriedad entre el público general y la alta sociedad. A partir de los años 2000, se lleva a cabo una gran política de restauración en todo el dominio. También se hacen mejoras en la recepción al público. Se organizan exposiciones y visitas guiadas para que los visitantes puedan conocer este lugar fundamental de la historia de Francia. Actualmente tienen lugar numerosos espectáculos tanto en la Capilla Real como en la Ópera Real y en la Academia Ecuestre de Versalles. Y cada primavera y verano, las fuentes y sus juegos de agua animan los parterres y bosquetes de los jardines al ritmo de música barroca. Una vez hemos visto una historia muy resumida del origen de Versalles hasta la actualidad, quiero destacar la Capilla Real y al rey Luis XIV, el Rey Sol. Esta capilla tiene 2 niveles, el superior corresponde a la primera planta del palacio, allí se encuentra la tribuna real, desde la cual el rey arrodillado asistía a la misa diaria que duraba una media hora. 5 veces al año en ciertas festividades especiales el soberano comulgaba, descendía entonces a la planta baja para asistir a la misa desde el coro, sobre un reclinatorio especialmente instalado a tal efecto. Esos días, al salir de la capilla, el rey realizaba la ceremonia de tocar las escrófulas,
Un gran número de enfermos aquejados de escrófula, una forma de tuberculosis ganglionar, se arrodillaban al paso del soberano, que les tocaba la cara uno por uno mientras pronunciaba la fórmula: el rey te toca, Dios te cura. Y por supuesto no me iba a dejar uno de los lugares más emblemáticos del Palacio de Versalles, la Galería de los Espejos, que sorprende al entrar en él. Compuesto de 357 espejos, fue para los diversos monarcas la representación de la grandeza de Francia. Fue diseñada para reemplazar una terraza abierta que no resultaba muy práctica debido a su exposición a los elementos meteorológicos. La galería era un lugar de reuniones y pasaje en el cual el público y los cortesanos esperaban cruzarse con el rey o hacerle una petición. El 28 de junio de 1919 fue el lugar de la firma del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, los anfitriones oficiales de Francia han sido recibidos por el presidente de la República en este maravilloso Salón de los Espejos. Una vez hemos salido del palacio y mientras vemos estas imágenes de los exteriores, os cuento cosillas que os pueden ser de utilidad. Consejos basados en mi propia experiencia y que por supuesto no os tenéis que tomar al pie de la letra, ya que cada uno es un mundo y cada cual tiene sus preferencias. Lo primero que os diré es que recomiendo visitar Versalles sí o sí, siempre y cuando lo podáis encajar en vuestro viaje a París, porque es una experiencia de la cual no os vais a arrepentir. Si vuestro viaje no es a París, sino al Parque Disneyland y es vuestra primera vez, entonces antes que Versalles recomendaría visitar París, aunque solo sea un día. Pero si sois de los que vais a Disney de manera frecuente, sí que recomiendo muchísimo que en una de vuestras visitas al parque le dediquéis un día a Versalles. Otro punto sería, bajo mi humilde opinión, que el día que le dediquéis a Versalles sea solo para él. A nosotros nos llevó todo el día la visita, además del tiempo que se tarda en ir y volver. Hay distintos tipos de entradas que te incluyen la visita de más o menos cosas en función del precio. Mi consejo es hacerlo todo, a menos que ese día tengáis muy mal tiempo, porque claro, ir paseando por la aldea de María Antonieta bajo una tormenta tampoco tiene mucho sentido. Se hace muy agradable estar allí sin tener que mirar el reloj porque tengamos que estar en otro sitio a una determinada hora. Además, que cuando acabamos estábamos totalmente reventados y sin ganas de hacer nada más. Y dicho esto, seguimos con la visita. El pequeño Trianón. El palacete del pequeño Trianón fue edificado por orden de Madame de Pompadour, la favorita del rey Luis XV, que no lo pudo ver acabado porque murió antes de que se terminara de hacer en 1768. Seguidamente fue ocupado por Madame du Barry, la siguiente favorita. Bueno, de hecho fue la última favorita. Si queréis saber más sobre esta amante del rey, os recomiendo la película que hace poco fuimos Javi y yo a ver al cine, llamada Jeanne du Barry, donde Johnny Depp hace de Luis XV. Y la verdad es que nos encantó, además de que se puede disfrutar mucho de Versalles. Aunque yo relaciono más el pequeño Trianón con María Antonieta, ya que tras la muerte de su abuelo, Luis XVI se lo regala a su joven esposa. A pesar de que el Palacio de Versalles era un lugar lleno de lujo y caprichos, a María Antonieta no le gustaba vivir allí, no soportaba el rígido protocolo. Necesitaba afecto y cercanía, por eso pasaba mucho tiempo en este lugar. Allí se reunía con sus amigos favoritos y paseaban, charlaban, escuchaban música o jugaban a las cartas, un estilo de vida criticado por ser más de burguesa que de reina. Este modo de vida de la reina se puede apreciar muy bien, además de disfrutar del Palacio de Versalles, de los jardines y del pequeño Trianón, en otra película que me gustó mucho y es María Antonieta, protagonizada por Kirsten Dunst. Acaba
Acabamos de salir del pequeño Trianón. Convertida en dueña del lugar, María Antonieta cambió profundamente el entorno del pequeño Trianón. Un gran jardín anglo-chino al estilo de la época sustituye al jardín botánico de Luis XV. Tenemos por un lado el Templo del Amor, construido sobre una isla en el río, formado por 12 columnas corintias, y en su centro alberga una réplica de la estatua El Amor tallando un arco con la maza de Hércules. Muy cerca de aquí se encuentra una gruta, una pequeña cueva que nosotros creo recordar no llegamos a ver, y era el lugar donde se encontraba María Antonieta el 5 de octubre de 1789, donde le llegó una nota advirtiéndole que regresara al palacio, ya que los parisinos habían salido hacia Versalles. Y ahora, chicos, nos estamos dirigiendo hacia un lugar que me impresionó muchísimo. Sabía de su existencia, pero no me imaginaba que pudiera ser así. Estoy hablando de la aldea de María Antonieta. No me digáis que no parece que estamos en un cuento. María Antonieta encargó la construcción de la aldea en el invierno de 1782 a 1783, buscando un lugar en el que alejarse de la corte. Anhelaba una vida más rústica, cercana a la naturaleza. Allí cultivaba flores, frutas y ordeñaba cabras. Desató todas las furias. Se consideraba intolerable que la reina de Francia se comportara como una campesina. La gota que colmó el vaso fue el retrato en camisa de vestir. Fue un escándalo y tuvieron que retirarlo.
Vamos ahora al siguiente punto que visitamos, aunque no sé por qué no tengo imágenes del interior, y fue el Gran Trianón, un pequeño palacio de mármol rosa. El Gran Trianón fue el palacio a escala menor que Luis XIV se hizo construir para escapar del exceso de lujo de Versalles y como nido de amor con su amante Madame de Montespan. Nosotros estamos haciendo todo el camino andando, ¿vale? Hemos ido del Palacio de Versalles por los jardines hasta el pequeño Trianón, de ahí detrás está la aldea de María Antonieta y ahora aquí estamos en el Gran Trianón. Y en algunos puntos, como este que estamos viendo ahí, es donde para un trenecito que te va llevando por distintos puntos hasta otra vez el Palacio de Versalles, por si no queréis hacerlo andando. ¿Cuánto era la ida y vuelta? 8 euros. Y la ida solo, bueno, la vuelta, la ida no te la hacen. Si tú lo coges desde el Palacio de Versalles hasta toda esta zona, tiene que ser ida y vuelta 8 euros. Pero tú puedes venir andando y hacer la vuelta desde este punto, por ejemplo, serían 4,60. Y ya por último, os vamos a enseñar algunas imágenes que grabamos en los jardines de Versalles. Los jardines de Versalles están situados al oeste del palacio cubriendo más de 800 hectáreas. Fueron construidos al estilo francés en el cual predominan los motivos geométricos para mostrar el poder del hombre sobre la naturaleza, al contrario de la idea de jardín inglés donde el hombre descubre la naturaleza libre. Los jardines son uno de los lugares más visitados de Francia. Y en estos jardines encontraremos preciosas estatuas y fuentes que datan de la época de Luis XIV. Estamos ahora mismo en el Bosquete de la Columnata, que está compuesto por 32 columnas de mármol que rodea el grupo escultórico del Rapto de Proserpina. El estanque de Saturno simboliza la estación del invierno. Saturno preside el centro, rodeado de sus amantes en una isla salpicada de concha. Y como veis, estoy ahí corriendo porque empezamos a escuchar una música como que había un espectáculo o algo. Entonces salimos a ver qué se escondía tras los setos. El estanque del espejo. Construido frente al Jardín del Rey, el estanque del espejo fue encargado por Luis XIV hacia 1702. Estaban funcionando las fuentes al son de la música. El estanque de Baco, conocido como el estanque del otoño. Salón de baile creado entre 1680 y 1683. Uno de los que más llamó mi atención fue el Bosquete de los Baños de Apolo. En el centro presenta un lago sobre el que se erige una inmensa roca artificial que incluye cascadas y una gruta en el interior. Y ya el último que grabamos fue el Bosque del Teatro de Agua. Chicos, de verdad, espero que este vídeo os haya gustado. Es difícil transmitir a través de la pantalla lo que uno experimenta estando allí. Ya os lo he dicho antes, es un lugar impresionante que hay que visitar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Tenemos otros lugares grabados para contar su historia que sacaremos próximamente. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Aventuras Patri Javieranas.